Hace unos meses, muchas gracias. Hace unos meses recibí un correo de Guido Gerardi que me invitaba a venir a Congreso Futuro. Había recibido ese correo ya unos cuantos años y por distintas circunstancias cada vez no podía venir. Y cuando recibí ese correo recuerdo vividamente que decidí con firmeza y vehemencia que pasase lo que pasase, esta vez vendría. Aquí estoy y asumo que cada uno de las 300 o más personas que están aquí, cada uno tuvo el momento en el que tomó la decisión de que iba a venir aquí. Uno lo invitó a un amigo, otro lo vio de otra manera, uno viene de lejos, otro viene de cerca, uno viene por curiosidad, otro viene para aprender o para conocer a alguien. Pero cada uno de nosotros, de los que estamos todos aquí congregados, tomamos cientos de decisiones que eventualmente dan lugar a esto, que hoy estemos, que confluyamos todos aquí, en este momento, en este segundo y en este teatro. Y la intimidad de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que están aquí, ese segundo uno está frente a sus ideas y frente a lo que puede hacer, lo que quiere, lo que desea, lo que anhela, y uno siente que toma una decisión. Yo decidí venir aquí, vos decidiste venir aquí, tú decidiste venir aquí, ella y él decidieron venir aquí. Este gesto, tan valiente pero a la vez tan nimio y que parece tan simple, es en realidad uno de los misterios más grandes de la ciencia y la filosofía. Se llama el libre albedrío. Es si acaso nosotros tenemos realmente esa potestad de decidir algo en primera persona, y acaso quién es esa persona que está decidiendo interferir en el curso de las cosas para que uno pueda ayudar a alguien, para que uno haga algo, para que uno le diga algo a una persona que quiere ser, para que uno se cuide, para que uno salte, para que uno decida lo que quiera. Hace ya unos 50 años, un poco más, un fisiólogo americano de Estados Unidos llamado Benjamin Libet tuvo como la enorme osadía, tomó la decisión, acaso, de pensar que el problema del libre albedrío, que había sido menester para siempre de filosofía, podía llevarse a la arena de la ciencia. Y como era un gran científico y como que tenía esta sensación y esta intuición de cómo se hace buena ciencia, entendió que lo fundamental era agarrar un problema tan complejo. El libre albedrío es vasto, involucra las cosas más difíciles de la moral y de la existencia de la filosofía, y llevarlo a su mínima expresión. Muchas veces la ciencia por eso es un poco aburrida, porque tenemos que agarrar cosas que son espectaculares, llenas de colores y de tintas, y volverlas un poco simples, y al volverlas un poco simples también las volvemos un poco aburridas. En el experimento de Libet, lo que él hizo fue sentar a una persona, y esa persona lo único que podía decidir era cuándo apretaba un botón. Era el libre albedrío en su mínima expresión, porque esta persona lo apretaba cuando quería. Y en el momento que quería apretarlo, le decía a Libet, he tomado la decisión de apretar el botón. Y lo que Libet encontró fue que mucho antes, en el caso de Libet, mucho antes es unos 500 milisegundos, pero eso fue cambiando, de que esa persona dijese que había tomado la decisión de apretar el botón, ya había algo en su cerebro anterior a eso que indicaba que lo iba a hacer. Cuando apareció esto generó mucho ruido y mucha gente saltó de manera inmediata a decir el libre albedrío es apenas una ilusión, la ciencia demuestra que el libre albedrío no existe. Esta es una malísima conclusión de ese experimento, porque de hecho el mismo Libet lo que dijo en una frase famosa que es la conciencia no tiene voto, pero tiene veto. Es decir, la conciencia no es el Senado o el legislativo que propone las cosas que eventualmente vamos a hacer, sino aquel ejecutivo que entre todas estas ideas decide cuáles hacemos y cuáles no. En todo caso, el mismo Libet ya estaba poniendo una idea que era interesante, que es que el que nosotros mostremos que muchas veces el libre albedrío es una ilusión en la que nosotros plagamos de narrativa cosas que hacemos por otras razones, no significa que el libre albedrío no exista. Esta pregunta, la pregunta difícil de la ciencia, de la teología, de la filosofía, de si acaso existe un ente dentro de nuestros cerebros o otra sustancia capaz casi de aislarse del resto de las reglas físicas del universo para establecer su propio rumbo, para establecer su propia física, su propio destino, su propia organización, hoy yo no creo que ninguna persona con honestidad pueda decir que tenemos una respuesta a la existencia o a la no existencia de eso. Simplemente, como pasa con muchos de los asuntos de la ciencia, no lo sabemos. Lo que sí creo es que tenemos que vivir como si existiese. Una cosa es que exista y otra cosa es que vivamos convencidos de que existe. ¿Por qué? Porque una vez que uno reconoce el libre albedrío, aparecen las cosas más hermosas de la vida. Aparece la idea de que uno puede trabajar para lograr algo que a lo mejor era difícil de lograrlo, que uno puede ayudar a alguien voluntariamente, que uno puede estudiar para ser mejor persona, que uno puede querer y consolar o amar, o que uno puede ayudar, o lo que uno quiera decidir.
el sentido de la responsabilidad y además en última instancia lo que aparece, que es lo que quiero hablarles hoy, es la identidad. Es quién cada uno de nosotros, de las 300 personas que están aquí, de las miles de millones que habitan este planeta, cuál es la voz que tiene cada uno. ¿Cuál es tu acorde? ¿Cuál es tu tono? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres contar? Uno elige eso, porque a fin de cuentas uno está eligiendo la decisión más importante que es quién somos, quién queremos ser. Uno puede pensar que el libre albedrío existe o no existe, quizás muy difícil, pero en todo caso uno no puede evitar sentir que uno elige. De hecho, una de las ironías es que la gente que dice que no hay libre albedrío elige decidir eso. Es decir, están en su libre albedrío eligiendo que en realidad tal cosa no existe. Sin embargo, como pasa con muchas otras facultades de la psicología, a lo mejor no es algo inevitable de la cognición humana. Puede ser que haya habido momentos en la historia y la cultura humana en la cual no es que hablábamos de cosas distintas, sino que pensábamos sustancialmente distinto. Esta pregunta, otra vez muy difícil, muy de la filosofía, la hizo Julian Jaynes con una herramienta muy difícil, más o menos en la misma época que Olivetti estaba haciendo sus experimentos. Lo que él hizo fue, ¿cómo hago para saber cómo pensaba la gente hace 3000 años? No puedo preguntarles, no puedo escucharlos, pero han dejado fósiles, registros. Esos fósiles son textos, son dibujos, son composiciones del pensamiento de aquella época. Julian Jaynes estudió todos los libros de todas las culturas fundacionales de la cultura humana, de distintos lugares del mundo. Y lo que encontró en cada uno de ellos consistentemente es algo que suele contarles en un ejemplo, pero que él encontró que se repartía entre todas las distintas observaciones que él hacía. Por ejemplo, en los textos homéricos, en la batalla de Troya, en la Ilíada, cuando Héctor, el héroe de los troyanos, va a pelear, él no dice que va a pelear como nosotros dijimos que vinimos aquí. No es que él dice, yo quiero hacerlo, siento que es importante. Si ustedes leen el texto, lo que Héctor relata, o lo que Homero relata que Héctor pensaba, es que aparecían dioses, Apolo, que aparecía a veces en una forma de Dios, pero a veces en la forma de un amigo, o de un enemigo, de una persona, o hasta de un animal, o de un ente, que le decía, Héctor, tienes que ir a pelear. Es decir, las decisiones que tomaba Héctor, tal como las tenemos del registro de la historia humana, no parecen expresar una sociedad que vivía en el libre albedrío, sino una sociedad que no era volicional. Hoy eso se parecería mucho a la mente de un esquizofrénico. Y de hecho, Julian Jaynes lo que propone como idea muy radical, y una idea que sigue siendo una especie de conjetura, porque uno no puede volver en el pasado, pero tenemos muchos datos que confluyen a eso, es que hace 3000 años el mundo era un jardín de esquizofrénicos. No era gente que decía, yo quiero hacer esto porque es bueno, porque es importante, porque para mí tiene valor, sino que escuchaba voces y las obedecía. Hubo, aparentemente, un mundo en el cual todas las personas no tenían libre albedrío. ¿Podrá haber un mundo en el cual esta facultad que hemos tenido por 3000 años, tan bella, que nos ha dado a lo mejor muchas de las mejores expresiones del humano, volvamos a perderlo? Eso es lo que yo quiero contarles. Y para eso, de Julian Jaynes, vienen otros pensadores como Jaspers o como McLuhan, que se preguntaron qué pasó hace 3000 años, que hizo que la gente cambie su forma de pensar. Y lo que pasó hace 3000 años fue una enorme revolución tecnológica que fue la invención de la escritura. Y cuando aparece la escritura, lo que pasa es que las ideas que la gente tenía, que se contaban en formas de cantores y de trovadores, y que eran un poco gaseosas, un poco líquidas, y que se deshacían en el momento en el cual uno las pronunciaba, de golpe adquirían solidez. Uno podía ver sus propias ideas. Y eso es un poco parecido a cuando miramos las fotos de nuestro pasado. Cuando miramos la foto de cuando éramos niños, esa idea que tenemos un poco vaga, o cuando leemos un texto que escribimos hace 10 años, vamos forjando la historia de nuestra identidad. De la misma manera, proponen McLuhan, propone Jaspers, el ver nuestras ideas en un espejo nos permite aguerrirnos a ellos y entender, entre otras cosas, que esas ideas son nuestras. McLuhan, en 1960, cuando los Beatles estaban haciendo sus primeras canciones, lo que para muchos de ustedes será una prehistoria, empezó a advertir que ese reino de la escritura, el reino intelectual que había convergido a esta manera de pensar, estaba cambiando, porque aparecía lo que él denominó como el medio electromagnético o como el medio de las ondas. Son cosas muy anteriores a Instagram y a TikTok. Estoy hablando de la radio, de la televisión, de la emergencia de una forma de comunicar que McLuhan entendió que era volátil. Y McLuhan entendía, en su famoso que muchos conocerán, el medio es el mensaje, que las herramientas que utilizamos para comunicarlos con otros no solo cambian en que lo que comunicamos pueda llegar más lejos, o más efectivo, o menos distorsionado, sino que cambian nuestra manera de pensar.
Déjenme darles un ejemplo que muchos de ustedes creo que reconocerán. No somos las mismas personas en Twitter o en X que en Instagram, o que cuando hablamos con amigos, o que cuando mandamos una carta. Cuando uno manda una carta, sale un yo que es un yo más reflexivo. Cuando uno escribe en Twitter, sale un yo que es un yo más iracundo, que se enfada más, que pelea más. Ni que hablar cuando uno va al fútbol o cuando uno ve fútbol. Es decir, nosotros tenemos la idea de que somos una especie de conglomerado monolítico, que hay un yo, pero en realidad, como dijo Walt Whitman, somos un consorcio de multitudes. Uno que se enoja, uno que es tímido, uno que se ríe, uno que tiende a ser más cuidadoso. Y todos esos se expresan de maneras distintas en distintos medios. ¿Qué pasará con ese conglomerado de medios en el cual hay uno que es este yo, que yo voy a llamar el yo aspiracional, el de nuestro libre albedrío, el del que queremos ser, el que quiere ser buena persona, el que quiere tener buena salud, el que quiere cuidarse, el que quiere un mundo mejor? ¿Cómo se lleva ese con el yo iracundo, con el yo perezoso? ¿Y cómo los distintos medios expresan uno o el otro? Déjeme contarle, ahora saltamos de la invención de la escritura, hace 3000 años, hace unos 15 años o 12. Empiezan unas plataformas digitales que nos ofrecen contenido de todo tipo. No voy a acá dar, porque creo que no son importantes los nombres de las distintas plataformas, pero todos las conocen. Esas plataformas tenían una palabra que todos usamos hoy hasta el hartazgo, que se llama el algoritmo. El algoritmo es algo que predice algo que intenta adivinar algo sobre nosotros mismos, sobre quién de nosotros mismos. Sobre el perezoso, sobre el adicto, sobre el iracundo, sobre el esperanzado. Bueno, fíjense cómo funciona esto y qué curioso y a la vez qué perverso. Lo que descubren es lo siguiente. El algoritmo, en su principio, funcionaba de la siguiente manera. Muchos de ustedes que son jóvenes no lo van a recordar. Los que tengan mi edad sí lo recordarán. Uno, cuando veía una película, le ponía puntos. 3, 4, 5 puntos. Y si otra persona le había puesto 5 puntos a la misma película que yo le había puesto, entonces por transitividad asumían que las otras películas que le habían gustado a mí me gustarían. Y eso parece muy razonable, ¿no? Porque es justamente parte de un principio que es un principio muy intuitivo, que es el principio de la transitividad. Pero ¿cuál era el problema que descubrieron? El problema que descubrieron es que todo el mundo decía que les gustaban las películas de Fellini y de Kurosawa y de Truffaut, les ponían 5 puntos, pero después venían las películas de Owen Wilson y de Will Ferrell. Y, en fin, las películas, hay una diferencia entre lo que uno declama que le gustaría, ese es el yo aspiracional, lo que yo quiero que me guste, lo que yo pienso que a mí me gustaría que me guste y lo que realmente me puede. Pueden pensar un ejemplo muy parecido en la alimentación. Yo sé lo que quiero comer. Quiero comer comida sana, quiero comer verduras, vegetales, frutas, quiero comer poco, no mucho. Pero si tengo 1 kilo delante mío, aparece un kilo de helado delante mío. O si tengo unas patatas fritas, aparece otro dentro de mí con el cual compito y muchas veces yo pierdo en esa batalla. Es muy perverso que alguien sepa exactamente en ese duelo que uno tiene entre sus distintas personalidades y que tan manifiestamente pueda ir contra el yo vocacional, contra el yo aspiracional, contra el que yo declamo que quiero ser. Hace menos años, ahora hace unos 8 años, o quizá un poco menos, aproximadamente unos 8 años, con la aparición fulminante de TikTok, hubo también un cambio que pasó para muchos un poco desapercibido. En la prehistoria de las redes sociales, estoy hablando hace 12 años más o menos, uno elegía lo que quería ver. Yo tenía 170 personas que seguía, que hacían contenido que a mí me interesaba. Eso hacían Twitter, hacía LinkedIn, hacía Facebook, hacía Instagram. Cuando aparece TikTok, TikTok se da cuenta que en realidad parecía lo que yo les conté antes. No importa tanto lo que yo declame que quiera. Lo que importa es lo que ellos saben que a mí me puede. Y entonces, como pasa ahora en casi todas las plataformas que se ha copiado esto, uno ya no ve a sus seguidores. Uno ve cosas que el algoritmo piensa que son cosas que es el caballo de Troya. Es aquello que nos va a poder en la pereza, en el deseo, en la ambición, en cosas que van otra vez y compiten contra nuestra yo aspiracional. De hecho, uno informa, cuando uno, por ejemplo, una cosa que es interesante de qué tiene el algoritmo y una idea que es pertinente, es que uno diría, bueno, entonces es como bastante simple, te dan todo el tiempo lo que tú quieres. Pero no te dan todo el tiempo lo que tú quieres, porque si nos dicen todo el tiempo lo que nosotros queremos, uno se aburriría y dejaría. Una de las cosas más conocidas en el mecanismo de adicción es lo que se llama la recompensa intermitente. Las máquinas tragamonedas o tragaperras, donde una persona se puede quedar horas haciendo algo que se parece mucho a un ratón tirando una palanca,
viendo algo en lo cual uno no tiene ninguna injerencia, no juega nada que tiene valor, pierde casi todo el tiempo y casi todo gana, nos quedamos enganchados porque justamente usurpa este mecanismo del sistema dopaminérgico que es perder, 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 ganar, ganar mucho, perder, perder, ganar poco, ganar muchísimo. Y esta alternancia es algo que nos puede, y es exactamente lo que utilizan todos estos algoritmos. Y por eso, algo que creo que hoy casi todo el mundo reconoce como idea, pero que yo quiero enfatizarla, que es esta idea de que en el cerebro las redes sociales muchas veces son indistinguibles de las drogas de adicción. Producen exactamente los mismos mecanismos. En esta idea, y como producen exactamente los mismos mecanismos, nos usurpan. Usurpan nuestro deseo, usurpan nuestra voluntad de cuidarnos, usurpan nuestra preocupación por atender a otras cosas. A veces usurpan hasta nuestra necesidad de ir al baño o de comer, porque estamos obnubilados en algo que tiene una adicción tan grande que nos usurpa hasta nuestro propio libre albedrío. A mí me gustaría traerles como imagen, creo que todos saben, de la enorme tragedia del fentanilo. Creo que casi todos saben de la enorme tragedia del fentanilo, de zombies que están en la ciudad de San Francisco, que uno los ve y que han perdido sus vidas. Son zombies literalmente, porque han perdido hasta la voluntad de ser. Uno no puede reconocer justamente un sentido de agencia ahí adentro. Están tomados por algo. Me gustaría traer la imagen fuerte, exagerada, un poco icónica y caricatural, de que las redes sociales son fentanilo digital y de que nosotros muchas veces somos zombies de un fentanilo digital. El último filósofo que quiero traer a esta charla, y con eso termino, es un filósofo otra vez también de Estados Unidos que se llama Nozick. Nozick hace mucho tiempo, y pensando, como también teorizando sobre cosas que vinieron mucho después, inventó algo que él llama la máquina de experiencias. La máquina de experiencias, muchos de ustedes la van a conocer por la película La Matriz, de Matrix. La máquina de experiencias funciona así, era un experimento mental que él ideó, en el cual él le decía a la gente, si existiese el siguiente objeto, que es algo que tú te conectas, y una vez que te conectas a eso, tienes como solo experiencias placenteras. Va a ser un mundo en el cual todo es bueno, en el que no hay problemas, no hay dolor, nadie que quiera se va a morir, todo será estupendo, no va a llover si no quieres que llueva y lloverá si quieres que llueva. Puedes conectarte a eso. O tienes otra opción que no es conectarte. Eso es en la matriz, la pastilla roja o la pastilla azul. Si no te conectas, la vida es lo que es. Hay buenos momentos, hay malos momentos, hay tormentas, hay cosas que uno no querría, hay injusticia, hay tragedias. ¿Qué harían? ¿Se conectarían o no se conectarían? Nozick hizo este experimento y la mayoría de la gente declama que no se conectaría. ¿Por qué? Porque muchas veces parece que es mejor ser protagonista de nuestras vidas, protagonista de una vida real, que actores superfluos de una película extraordinaria. Todos nosotros valoramos que algo sea real y esa es la razón por la cual cuando uno va a un mercado, uno discute durante una hora con el vendedor si esa pulsera o ese tapiz o esa joya está hecha a mano o está hecha por una máquina en China. ¿Por qué importa eso? Es la misma pulsera, es el mismo tapiz. Importa porque uno no compra pulseras, uno compra historias. Lo mismo pasa con un cuadro, uno quiere que haya alguien que haya querido hacer eso. Una voz que haya tenido el deseo y la intención real de haber querido hacer eso. Cuando Nozick pensó su experimento, yo creo que ni siquiera imaginó que 30 años después ese experimento iba a ser real. Yo siento que hoy estamos en ese punto de bifurcación. Cada uno de nosotros, como grupos, como sociedades, en las que podemos elegir entrar en esa máquina de experiencias, entrar en una máquina que nos presenta opciones, que son perfectas, ideales, y tendremos una vida donde el tiempo ni siquiera pasa, donde las horas se van, donde no hay esfuerzo, donde todo es plácido, donde las cosas son como queremos, donde ni siquiera jugamos a los juegos porque vemos a alguien resolviendo ese juego y alguien amando y alguien hablando y no tenemos que hacer nada porque todo eso sucede en el completo paraíso de la pereza. Podemos elegir eso o podemos elegir no conectarnos, trabajar, vivir una vida ardua, pero ejercer el que yo creo que es el más importante de los derechos, que es elegir quién queremos ser. Muchas gracias.